Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema 104. El día de hoy se llama El monte que se puede tocar. Bueno, vamos a leer los versículos 18 al 21 de Hebreos 12. Dice así la palabra de Dios. Porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Bueno, quiero recalcar la frase con la que todos estos versículos empiezan. Porque no se han acercado. Bueno, aquí está haciendo un contraste. Ellos se acercaron a algo que todavía no leemos, que nos lo va a decir a partir del versículo 22, pero eso vamos a dejarlo para mañana. Empieza diciéndonos a lo que no se acercaron. Recuerda que está hablando de los hebreos ya que habían puesto su fe en el Señor Jesucristo. Los hebreos del Antiguo Testamento son los que se acercan a esto que los hebreos del Nuevo Testamento ya no se acercan. Bueno, los hebreos que habían puesto su fe en Jesús, es decir, hebreos cristianos. Bueno, dice entonces, entendiendo esta parte, dice que los hebreos cristianos no se habían acercado al monte que los hebreos del Antiguo Testamento sí se habían acercado, sobre todo en el tiempo de Moisés. Y nos habla de algo importante que sucedió. Es como el inicio de cuando Dios comienza a hablarle a su pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? La respuesta del pueblo fue rogarle a Dios que no hablase más. ¿Qué cosa? Por fin Dios habla con ellos, por fin Dios escucha sus oraciones y ahora le dicen a Dios: no nos hables, por favor. Mira, vamos a la cita paralela. Leamos Éxodo 19, vamos a leer varios versículos de Éxodo 19 y de Éxodo 20 para que veamos qué fue lo que pasó en ese momento. Vamos a leer versículo 12. Dice así: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guárdense, no suban al monte ni toquen sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Bueno, aquí el Señor antes ya le había dado indicaciones a Moisés de que todo mundo tendría que prepararse, santificarse y que él tendría que subir al monte Sinaí para que recibiera los mandamientos de Dios. Esto es en el contexto. En el versículo 12 dice que le dijo a Moisés que él pusiera un límite para que de ese límite nadie lo pasara, ni personas ni animales. Dice el versículo 13, no lo tocará a mano porque será apedreado o asaetado, es decir, con el dardo, con la saeta. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cualquiera que se atreva a pasar ese límite debe morir. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Es decir, mira, tenían que esperar un rato ahí, esperar a que la bocina sonara para que pudieran subir al monte. Pero ¿qué crees? Que esto no pasó, pero ahorita les digo por qué. Pero antes de que esto pasara, ellos tenían que esperar y ni siquiera tocar el límite, porque morirían. Porque tenían que esperar, tenían que ser santificados, porque el pecado no tiene nada que ver con la santidad y para poder subir al monte santo tenían que estar libres de pecado. Pero bueno, sabemos que esa no era la historia de Israel. Versículo 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Fíjate, Moisés ya estaba arriba en el monte. Recuerda que él ya había tenido su encuentro cuando estaba ahí en el desierto de Madián. Entonces Moisés ya estaba arriba en el monte y resulta que en algún momento es enviado y luego ya es enviado. Y Moisés tenía esa comunión. Él podía subir al monte y podía platicar con Dios. Él podía subir al monte y podía escuchar la voz de Dios y podía recibir los mandamientos. Pero este no es un beneficio exclusivo para algunos. Esto es algo que Dios quiere para todos sus hijos. Todos los hijos de Dios deben de tener el privilegio de gozar de la comunión con Dios, de gozar el privilegio de subir al monte. Pero bueno, aquí nadie más que Moisés lo podía hacer. Y dice, descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. ¿Todo esto con qué propósito? Para que el pueblo también pudiera subir al monte. Versículo 15. Y dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no toquen mujer,
O sea, no se ocupen en nada que tenga que ver con la carne ahorita, porque algo especial va a pasar al tercer día. Dice el 16. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, como Dios había dicho. O sea, a ver, ya están listos, ya se santificaron. Bueno, ahora vamos caminando hacia el monte, porque en algún momento, cuando suene la bocina, Él nos va a dejar subir. Se preparan todos y se ponen al pie del monte. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía. Aquí Moisés todavía no sube, pero Moisés hablaba, ellos ven esto. Moisés hablaba y Dios responde. ¡Qué relación, qué intimidad! Versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, solamente Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Es decir, ya, ok, vamos a hablar de esto, vamos a ver esto. Desciende tú del monte y recuérdales que no pueden subir. Y el versículo 22 dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. O sea, prepárense, vamos a subir, pero ahorita no. Y los sacerdotes santifíquense, porque si no, va a haber estragos, va a haber muerte. Versículo 23, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, más los sacerdotes y el pueblo, que no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Bueno, entonces le dice, baja, recuérdales que no pueden subir, y sube tú y Aarón. ¿Ven cómo no era solo un beneficio exclusivo para Moisés? El Señor tenía un tiempo determinado para que todo su pueblo subiera. Y entonces dice, bueno, ya subiste tú, ahora baja, ve por Aarón, que suba contigo, los sacerdotes todavía no, y el pueblo tampoco. Porque si no lo hacen a la manera de Dios y a la forma de Dios, entonces va a haber muerte, va a haber estragos. Y luego cuando llegamos al capítulo 20 de Éxodo, vemos que dice ahí de título los 10 mandamientos. Cuando sube Moisés, él recibe los 10 mandamientos. Y mientras él está hablando con Dios, mientras él está ya en este momento escuchando la ley de Dios, el pueblo está viendo otra cosa. Y vamos a ver entonces cuál es la respuesta del pueblo. Ahora sí, versículos 18 al 22 del capítulo 20, dice así. Todo el pueblo observaba el estruendo, y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Recuerda que ellos no podían subir, no podían pasar el límite, pero estaban esperando a que les dijera el Señor, ya pueden pasar. Pero hasta aquí no podían pasar. Y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Versículo 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. Y dice el 23, voy a añadir, no hagan conmigo dioses de plata ni dioses de oro, se harán. Fíjate, aquí nos está dando la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué por tiempos? ¿Por qué no subieron todos al monte? ¿Por qué, bueno, ya se habían apartado 3 días y por qué no los dejó subir a todos? Porque Dios conoce los corazones. Y Dios conoce que ellos no podían subir al monte santo. No iban a poder. La oportunidad estaba, hermanas, pero no iban a poder porque en el corazón de ellos había idolatría. Y recordemos el tema anterior. Esaú era un fornicario, idólatra y profano.
Y por eso él no podía tener la primogenitura, ni podía tener la bendición, porque él mismo la iba a menospreciar. Bueno, el Señor conoce las cosas que van a suceder después. ¿Por qué no dejó subir al pueblo? Porque el Señor ya sabía que en el corazón de ese pueblo había idolatría y que en el corazón de ese pueblo iban a rechazar la oportunidad de poder subir. ¿Por qué no mejor dijeron, sí, Señor, santifícanos? Sí, Señor, quema todo lo que tengas que quemar en nosotros, limpia todo lo que tengas que limpiar en nosotros, pero permítenos subir allá contigo al monte santo. Nos esperaremos el tiempo que tengamos que esperar y haremos lo que tengamos que hacer, pero queremos subir y escuchar tu voz. Eso no lo dijeron, hermanas. Eso no fue lo que dijeron, sino que cuando ellos están viendo ahí todo, ¿qué pensaron? No vamos a poder subir porque con el pecado que nos cargamos nos vamos a morir. Pero no renunciaron a ese pecado, sino que prefirieron quedarse con ese pecado y no subir. Y esta es la actitud de un apóstata. Prefiere quedarse con su pecado antes de santificarse, antes de pasar por el proceso de la disciplina, antes de ser azotado por Dios, antes de ser quebrantado por Dios, prefiere morir en su pecado. ¿Para qué? Para no morir a este mundo. Ellos no querían subir ese monte y olvidarse de todo lo que había, todos esos dioses que ellos habían conocido en Egipto. No querían hacerlo. Ellos querían continuar con esa idolatría y no subir. Y como sabían que Dios es santo, sabían que al momento que ellos pasaran el límite del monte, morirían. Y entonces le dicen, no, Moisés, mira, esto es demasiado para nosotros, tú habla con Dios y ahí nos dices qué te dijo. Y así hay mucha gente. Tú ora, tú estudia, tú ten comunión con Dios y ahí me platicas qué te dijo. Y quieren vivir colgados de la bendición del otro y no quieren tener su propia comunión con Dios. Hermanas, hay un grave peligro en esto, porque dice también la palabra de Dios, ¿por qué perece mi pueblo? Por ignorancia, por falta de conocimiento. No conocemos a Dios, entonces morimos en el intento. Conocer a Dios nos da la vida. Hay un versículo que dice, y esta es la vida eterna. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que sí es importante conocer a Dios, porque si no conocemos a Dios, no conocemos la vida eterna. Conocer no de inteligencia, sino conocer de intimidad. Ustedes saben que esa palabra sí se usa para referirse a la intimidad. Así que la vida eterna está en tener una íntima relación con el Dios verdadero y con Jesucristo. No estoy hablando nunca de buenas obras, hermanas. Estoy hablando de intimidad. Estoy hablando de amistad. Estoy hablando de fe. Así que, hermanas, este es el monte que se puede tocar. Y este fue al que no es al monte al que nosotros nos estamos acercando, a ese monte Sinaí, sino que es otro tipo de monte que vamos a ver mañana. Pero a este monte al que sí se podían acercar los hebreos del Antiguo Testamento, tampoco se acercaron. Decidieron no hacerlo. Fue su decisión. Moisés sí subió y bajó varias veces. Subió, bajó porque él tenía una íntima comunión con Dios. Dice el Salmo 121, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Hijo de Dios puede hacer eso. El apóstata prefiere no entrar y no puede entrar en comunión con Dios. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios les bendiga.